Bien, amigos y amigas, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana con ustedes en este programa que es simplemente una cantera de buenas informaciones, de orientaciones y de la intención esperanzadora de todos los dominicanos. Con la ayuda de Dios siempre llevamos estos comentarios, estas expresiones de buena voluntad. Estamos desde Santo Domingo, República Dominicana, por el canal 19 de Cinevisión, retransmitido de manera simultánea por el canal del Sol, canal 6, y por una red de cables en todo el país, así como por las plataformas digitales Facebook Live, Andrés Matos, Periodismo y Sociedad TV, andreslichomato.com y las de los canales 19 y del 6. Así es que esperamos que hoy usted tenga un buen día, un buen lunes, un octubre que le acerque con alegría a las Navidades. Como todos los lunes, tenemos al doctor Alfredo Polanco, que hoy nos trae un tema muy interesante, con el que vamos a conversar de inmediato. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Licho, y buenos días a nuestro querido público que yo sé que ya están sentados ahí tranquilos frente a sus televisores. Pueden tomar apuntes, pueden hacer preguntas. El tema de hoy es sumamente importante y es que cada día 10 de octubre, desde el año 2002, se conmemora el Día Internacional de la Salud Mental. Oigan bien, de la salud mental. La salud mental es el buen estado de bienestar mental que le permite al individuo poder enfrentarse hacia el entorno que le rodea. Por eso es que, según la Organización Mundial de la Salud, salud no simplemente es estar libre de enfermedad, sino salud, una parte importante tiene que ver con que el individuo tenga un buen estado de equilibrio biopsicosocial. Pero ¿qué ocurre? En nuestro país le damos poca importancia a lo que es la salud mental y a la mayoría de los países del mundo. Y es por ello que la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2013, ha lanzado, con el objetivo de que se cumpla hasta el 2030, una campaña de concientización sobre los gobiernos de los estados, sobre lo que es la importancia de una buena salud mental. Hay datos sorprendentes con respecto a los problemas que tenemos en los individuos con respecto a la salud mental. Por ejemplo, algo muy importante es que en un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2019 fue publicado, se estima que aproximadamente 1.000 millones de personas en el globo terráqueo tienen o tenemos algún grado de trastorno mental. Básicamente, 1.000 millones de personas. O sea que es una de las enfermedades, la salud mental, que más intervenciones necesita. ¿Y cuáles son esas principales enfermedades que afectan mentalmente al individuo? La depresión. Señores, es increíble cómo, por ejemplo, aproximadamente más de 300 millones de personas en el mundo tienen problemas de depresión, y otro problema básico es la ansiedad. O sea, estos dos trastornos que son muchas veces difíciles, bastante difíciles de identificar, pues ocupan una de las principales enfermedades a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es el problema de los trastornos mentales? Hablando de lo que es la salud mental. Los trastornos mentales tienen implicaciones en lo que son muchas enfermedades orgánicas. Por ejemplo, un individuo que sea hipertenso, que sea diabético, que tenga problemas renales, si ese individuo encima de eso también cursa, como cursan la mayoría de los pacientes, con un estado depresivo, esa depresión le va a restar tiempo de vida a este individuo. Es decir, que un paciente deprimido, lógicamente, es un paciente que lamentablemente su periodo de vida se acorta.
¿Qué ocurre también? Que un paciente que esté deprimido es un paciente que le va a restar entre 10 a 20 años a su vida. Entonces, por eso nosotros, como médicos y como los familiares de los pacientes, tenemos que identificar cuando un pariente, un familiar, un amigo está cursando con un estado depresivo. Los problemas depresivos son bastante serios. ¿Por qué? Porque eso tiende a estigmatizar al individuo. Por ejemplo, ninguna persona quiere decirle a nadie que está recibiendo tratamiento con un psiquiatra, que está recibiendo consulta con un psicólogo. ¿Por qué? Porque a nivel de la sociedad, pues cuando un paciente dice que recibe medicamentos con un psiquiatra, pues lo catalogan como que es loco. Entonces, la ansiedad, la depresión, la claustrofobia, o sea, no es un paciente que está loco, sino es un paciente que lamentablemente no tiene buena salud mental y ese paciente necesita ayuda psicológica o ayuda psiquiátrica porque en la mayoría de los casos ese paciente necesita una intervención medicamentosa. Por ejemplo, en el caso de la embarazada, la mayoría de las embarazadas, si no tienen una relación adecuada, por ejemplo, con su pareja, con su entorno, tienden a tener el estado depresivo, depresión postparto, que tarda meses e incluso años en recuperarse, pero que si no se da una intervención adecuada, pues nunca se va a tratar. Muchas veces, por ejemplo, nosotros vemos a un conductor, oye el ejemplo más palpable de una persona depresiva, ese conductor que anda, por ejemplo, a altas velocidades, los choferes de guagua, de carro público, cualquier individuo, muchas veces cuando nosotros analizamos el problema en sí que tiene ese paciente o esa persona, es un trastorno depresivo. Por ejemplo, los trastornos depresivos son la principal causa de que un individuo tenga adicciones a sustancias controladas, que use la marihuana, que use la cocaína, que use el crack. ¿Por qué? Porque es una persona que se siente aislada. Es una persona irritable, una persona insensible, es una persona que es como que nada le importa, tiene miedos y es un paciente que generalmente tiene ideas suicidas y muchas veces nosotros no lo notamos, pero muchas veces, por ejemplo, tantos accidentes de tránsito que nosotros vemos de muchos motoristas, por ejemplo, que utilizan, hacen muchas piruetas, a veces nosotros no identificamos que la mayoría de esos jóvenes tienen trastornos mentales, o sea, no tienen una salud mental adecuada. Tienen el accidente, un trauma craneoencefálico, lo llevan al hospital de trauma, le resuelven el problema, pero nunca ese paciente es evaluado por psiquiatría o por psicología. Cuando ese paciente es evaluado por ese especialista en la conducta, ¿qué vamos a encontrar? Que en el fondo ese joven, esa joven, tenía un problema serio en su hogar, con su pareja, con su esposa, etcétera. Y simplemente lo que tenía era un intento suicida. Entonces hizo pirueta, un motor, provocó la muerte de varias personas, tuvo un accidente de tránsito. Pero O sea que ese intento, doctor, ese intento suicida ya es una profundización de su estado mental degradado o depresivo, pero es consciente o inconsciente. muchas veces es el subconsciente del individuo. Por ejemplo, nosotros nos sorprendemos cuando vemos las estadísticas de que la mayoría, o sea, la segunda causa de muerte en jóvenes o adolescentes, desde los 15 a los 29 años, la segunda causa es el suicidio. Entonces, una manera de una persona suicidarse es, por ejemplo, en nuestro país, como está muy de moda los accidentes de tránsito y cada quien tiene un motor, pues ese motor es un arma letal, tanto para ese individuo que lo va manejando, que está depresivo, como para poner en riesgo a otras personas. Y las estadísticas son claras cuando dicen que cuando una persona comete un suicidio,
aproximadamente 25 personas han intentado suicidarse y no lo han logrado. O sea, uno de cada 25 es que lo logra. Uno de cada 25 es que lo logra, y a diferencia de como nosotros pensamos que quien más lo logra, quien más se suicida es la mujer, el ser hombre es un factor predisponente para el suicidio. La mujer posiblemente podría intentar más suicidarse, pero quien más lo logra, quien utiliza más armas letales, es el hombre. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Que para la salud mental prácticamente no se le da importancia en la mayoría de los países del mundo. Entonces, un paciente tiene una hipertensión arterial o es diabético, etcétera, y ese paciente va a utilizar sus medicamentos desde que se lo indicó su cardiólogo o su diabetólogo al diabético hasta que el paciente fallece. Pero un paciente que tenga un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, un trastorno de claustrofobia, es un paciente que dice, bueno, me indicaron varios medicamentos y yo no voy a hacerme adicto a esos medicamentos, yo lo usé por 2 semanas, 3 semanas, pero ya. Entonces es importante que nosotros sepamos que un problema de depresión no se va a curar en 1 semana ni en 1 mes. Es un paciente que debe de dársele seguimiento. Y nosotros nos sorprende mucho de que, por ejemplo, en la mayoría de los países del mundo no se dedica ni el 0.2% para manejar lo que son los problemas psiquiátricos. O sea, que no son, sí, de los recursos de salud pública. Sí. Tenemos una situación difícil. Primero, la inmensa mayoría de las personas que usted ha descrito, que 1.000 millones, tienen una variedad de afecciones psíquicas, o sea, de problemas mentales. Pero la inmensa mayoría, la cultura, es que casi nadie quiere aceptar eso. Y esa es la primera. Y como casi nadie lo quiere aceptar, casi nadie le da importancia al grado de deterioro que tiene su salud mental. ¿Y cómo enfrentamos eso? Porque usted acaba de decir que los estados, los sistemas de salud pública en todos los países, o la mayoría, no les da importancia a esos casos. Sí, precisamente el dato es que, por ejemplo, usted quiere una consulta con un psiquiatra y vaya a ver si el seguro se lo va a cubrir. Usted va a tener que pagar 3,000, 4,000, 5,000 pesos por una consulta con el psiquiatra. Entonces ese psiquiatra lo va a citar primero en 1 semana o 2 semanas a ver cómo va, luego lo va a ver mensual. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la población dice, pero yo no gano ese dinero para pagar 3,000, 4,000, 5,000 pesos con una consulta con el psiquiatra. Pero luego viene lo peor. Esa receta controlada con el psiquiatra, pues en la mayoría de los casos no te la cubre el seguro, porque el seguro dice, no, yo no cubro ese componente, como si se tratara de que las enfermedades o los trastornos mentales, como que eso no tiene que ver con la salud del individuo. O sea, es como pasa cuando usted tiene una reacción alérgica a un medicamento, que si nosotros como médicos ponemos reacción alérgica a la penicilina, un choque anafiláctico, entonces como ese paciente hizo una reacción alérgica a ese medicamento, si nosotros lo ingresamos con ese choque, con ese dato, con ese diagnóstico, el seguro no le va a cubrir. Como que nosotros sabíamos que ese paciente era alérgico a la penicilina, que fue la primera vez que se la puso, o es alérgico al diclofenac, como que eso no es parte de la salud del individuo. Entonces, eso ocurre con los pacientes con problemas psicológicos, con problemas psiquiátricos, con problemas de salud mental. Entonces, se utilizan grandes cantidades de recursos para el cáncer, para la diabetes, para la hipertensión, para el manejo, todo eso, lo que son medicamentos de alto costo, pero usted no va a ver, y ojalá yo esté equivocado, si esos medicamentos que son bastante costosos y que un paciente con problemas psiquiátricos no utiliza una sola droga, no utiliza un solo medicamento, generalmente ese paciente en los países bajos, por ejemplo, en los países de escasos recursos, países como el nuestro, lamentablemente el paciente tiene que abandonar
esa terapéutica que le indicó su médico. Imagínense ustedes, muchas veces, usted para conseguir una receta de un psiquiatra, aunque sea que se la mande por WhatsApp, usted va a tener que hacerle una transferencia. O sea, porque esa consulta usted no la va a encontrar en ninguna, difícilmente que la encuentre. Entonces, por eso, básicamente es que la Organización Mundial de la Salud, con la OPS, se han trazado como meta mejorar de aquí al 2030, que yo dudo que se logre, porque la mayoría de los países, lamentablemente, están haciendo caso omiso a este llamado de la Organización Mundial de la Salud, que se estableció desde el 2013 para la meta disminuir más de un 30% los casos de enfermedades mentales. Sin embargo, cada día se ha visto un aumento de las enfermedades mentales y está claro que luego del enclaustramiento por la COVID-19, cómo se han incrementado los casos de depresión, que ha conllevado mucho, un incremento importantísimo. O sea, uno se sorprende cuando vamos a actividades, conferencias, por ejemplo, dictadas por psiquiatras dominicanos, cómo uno se sorprende con los datos que arrojan las estadísticas de los casos de suicidio de jóvenes y adolescentes, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. O sea que nosotros hay cosas que lamentablemente no se ve porque no queremos verlo, pero sí nosotros sabemos que son situaciones tangibles que se pueden ver y lo vemos en cada internamiento cuando le hacemos una buena historia clínica a ese paciente que dejó de utilizar el medicamento para la diabetes, que llegó con una cetoacidosis. Cuando tú ves ese joven de 20 años que tiene 15, que tiene diabetes desde los 5 o 6 años, simplemente dejó de ponerse la insulina. Pero entonces, ¿por qué dejó de ponerse la insulina? Eso es un intento suicida. O sea, el rol de nosotros como médicos no es solamente, no, venga, póngase su insulina. No, es que ese paciente necesita una interconsulta con el psiquiatra, con el psicólogo, para ver qué está pasando. Y cuando nosotros lo hemos hecho en algunos centros que trabajamos, vemos que el entorno familiar de ese adolescente, de ese joven, a veces él dice, no, pero es mejor uno morirse. Entonces, a esas situaciones debería de prestársele más atención y nosotros tendríamos menos ausentismo laboral. Mire, que la principal causa de ausentismo laboral a nivel mundial son los trastornos depresivos, los trastornos psiquiátricos, una inadecuada salud mental. Pero lamentablemente se le presta muy poca atención a esto. Vamos a dejar, nosotros... Permiso, doctor, vamos a avisarle a los amigos televidentes que tenemos los teléfonos para que cualquier pregunta sobre el tema que puedan hacer, nos marcan y entonces usted mismo les va a responder. Continúe, doctor. Y por ejemplo, ¿qué hemos visto con la pandemia? El insomnio, un incremento del insomnio. O sea, la mayoría de las personas que usted le hacemos el interrogatorio, ¿está durmiendo bien? No. ¿Qué tiempo? Tengo 3 años, tengo 2 años, desde que empezó la pandemia, he tenido que utilizar medicamentos para dormir. Pero muchas de esas personas ni siquiera han visitado a un psiquiatra, porque cuando van a la consulta, van a tener que pagar ya una gran suma de dinero. Entonces, ¿qué le dicen a ese médico internista o al médico nefrólogo? Doctor, por favor, no estoy durmiendo. Yo quiero que usted me indique algo que se pueda comprar sin receta controlada para yo poder dormir. Ahora, ¿qué ocurre? Uno se lo indica porque sabe que en algo le va a ayudar, pero no buscamos el fondo del problema. O sea, por eso lo ideal es que ese paciente acuda a donde el especialista de la conducta humana, que es el psiquiatra. Por eso dice, doctor, que el 80% de las enfermedades tienen un origen mental y a veces la degradación, el nivel de degradación de la enfermedad también tiene que ver con el sistema mental, con la situación mental del paciente. Detállenos eso, doctor.
Sí, precisamente, nosotros hemos tenido pacientes con crisis hipertensiva, una presión sumamente alta, nos ha tocado, y cuando le preguntamos qué, o sea, el interrogatorio, el paciente tiene 2 semanas que no duerme. Ese paciente tiene una situación en el hogar o en el trabajo, y lógicamente cuando nosotros ayudamos a entender a ese paciente que, porque uno no es psiquiatra, pero por lo menos todos en las facultades de medicina dimos psiquiatría, dimos psicología, o sea que mucho o poco podemos intervenir en algo a ese paciente. Y el paciente muchas veces se va mucho más tranquilo, a veces necesita menos medicamentos para controlar la presión cuando ya ese paciente es intervenido por ese psiquiatra y le ha puesto medicamentos para tranquilizarlo. Entonces, es importante por eso que si usted nota, o generalmente el paciente no lo va a notar, pero el entorno, si usted que me está mirando nota que su hijo está depresivo, su hermano, su hermana, que nada le agrada, que, o sea, es importante que busquen la ayuda psiquiátrica, porque de lo contrario, ese paciente, producto de un trastorno psiquiátrico, va a tener una enfermedad orgánica. O sea, muchos pacientes con infarto, o sea, el estado depresivo te va a desencadenar un infarto, lógicamente, a un paciente que sea hipertenso, que tenga colesterol alto y que encima de eso tenga 2 o 3 semanas que no duerma. Y hay gente que ustedes saben que tienen meses, que tienen años. Yo me sorprendo cuando no, doctor, yo tengo 2 años que no duermo prácticamente nada. Entonces, eso son signos de que el paciente tiene una enfermedad mental, pero lamentablemente no queremos que nos vean salir de la puerta del psiquiatra. Por eso es que ustedes ven que ahora mismo se le llama consulta de salud mental. O sea, nosotros nos decimos, vaya al psiquiatra, no vaya a consulta de salud mental, que es el psicólogo o el psiquiatra, y así el paciente, pues, hay menos estigmatismo con ese paciente, porque ustedes saben que aquí el que va a esa consulta muchas veces es objeto de burla, pero es simplemente por la ignorancia. O sea que por eso es que es importantísimo que usted, si usted siente que un familiar, un pariente, o que usted mismo tiene algún problema psiquiátrico, que usted está dentro de esos 1.000 millones de personas que tienen un problema psiquiátrico, es importante que usted acuda a donde es especialista de la conducta y reciba una terapia adecuada, y usted verá cómo su vida cambia. Porque muchas veces usted dice, por mi propia cuenta lo voy a lograr, yo voy a, sin medicamento. Hay situaciones en que yo les digo a ustedes que necesitamos las intervenciones de medicamentos, porque si no, lamentablemente ese problema irá creciendo y lamentablemente después vienen lo que son las adicciones. O sea, por ahí que comienza. Y dice, un dato sorprendente es que el 50% de los trastornos depresivo comienzan antes de los 14 años. O sea, es sorprendente, pero entonces nosotros no podemos, casi nunca pensamos que un adolescente de 14, 15 años tiene depresión. Entonces puede tener depresión a corta edad. Sí. Bueno, doctor, como tenemos usted ha descrito la poca atención de las autoridades, de los gobiernos de básicamente de América Latina, pero usted del mundo también. ¿Qué es lo que usted recomienda? Porque si usted se pone a ver, aquí hay pocos profesionales o no hay los profesionales suficientes. En los centros públicos donde va el 90% de las personas pobres, las personas que requieren salud, no tienen, a veces tienen un psiquiatra que es el que atiende a toda la población que va, pero no atiende a nadie, o un psicólogo, pero no los atiende porque no da abasto, entender. Y no tenemos muchos centros tampoco de atención psiquiátrica para reclusión en esa parte. Y creo que las estadísticas de los psiquiatras es muy escasa. Creo que son alrededor de 250 psiquiatras en un país con 12 millones de habitantes. Y No se entonces imagina. tenemos.
Sí, eso fue, yo estuve en una conferencia hace alrededor de 2 meses, estaban ahí los psiquiatras y ese fue el dato. Ahora, tenemos provincias donde no hay un psiquiatra. Entonces, ¿qué va a ocurrir con esa persona deprimida? O sea, lamentablemente van a, 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 a sucumbir. Entonces, debe de haber una distribución equitativa, pero ¿qué sucede, Licho? Que no hay un estímulo para que usted haga esa especialidad de psiquiatría. Pues los psiquiatras, por ejemplo, no pueden tener un buen empleo y por eso es que en defensa de ellos tienen que tener que cobrar su consulta, porque lamentablemente, si a nivel de salud pública una especialidad tan escasa, y déjeme decirle que una consulta de psiquiatría es una consulta que se toma tiempo, o sea, no es una consulta de 10, de 15 minutos, es una consulta que tiene que tomarse muchas veces, y lo hizo sobre todo cuando es por primera vez, 45 minutos, 1 hora. Imagínese usted un psiquiatra que llegue a un centro de salud de 8 de la mañana a 12, va a haber 4 o 5 pacientes, si lo va a ver de forma adecuada. Pero ¿cuánto le van a poner? ¿Cuántos pacientes le van a poner a ese psiquiatra? Le van a poner 12 o 13. Entonces a ninguno lo va a ver bien. Entonces debe de haber un estímulo, debe de haber psiquiatría desde las 8 de la mañana en los centros de salud hasta las 8 de la noche, porque entonces tenemos un sistema de salud que todavía tenemos la creencia de que el paciente es de 8 a 12, que hay que verlo, pero por Dios, y el mismo paciente cree, porque yo doy consulta en centro privado y público, perdón, que, ay, yo que me levanté a las 4 de la mañana, que pensé que la consulta era a las 8, y no, yo doy consulta en ese centro de salud de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de 2 a 6, pero el paciente todavía tiene la creencia de que las consultas son en las mañanas. Entonces, nuestro sistema de salud debe de establecer eso, como en cualquier país organizado del mundo. Esa consulta de psiquiatría, claro, uno de 8 a 12, luego de 12 a 4 y luego de 4 a 8, 3 turnos de psiquiatría. Y así, De todo de, debe haber debería haber 3 turnos de de todo todas las debería de haber, semanas. de todas las especialidades. Y así, oiga, Licho, y así nos evitamos tener que decirle, no hay consulta de nefrología hasta enero, como hay lugares donde Como están diciendo. ahora se dice que para usted conseguir una consulta debe durar 2 o 3 meses. ¿Para qué? Porque el médico no tiene cupo. El centro no tiene cupo. Así es, por ejemplo, usted quiere buscar una consulta en un centro de salud pública para neurología, neurocirugía, y usted ve los pacientes que salen peleando y dice, pero de aquí a eso yo voy a estar muerto. O sea, Sí. debe de haber una organización de verdad del sistema, porque no es posible que usted tenga una consulta para 3, 4, 6 meses como hemos visto que se ha puesto. Entonces, volviendo a la salud mental, ¿cuáles? La mayoría de los centros no tienen un psiquiatra. Entonces, si lo tienen, tampoco dan las consultas adecuadas, porque entonces vamos a suponer que cada centro tenga 1 o 2 psiquiatras. ¿En qué cupo lo van a ver? No O sea, hay. no pueden repartirse, no hay. Entonces debe de haber un estímulo en las diferentes especialidades y sobre todo en el área de salud mental, que como dijimos, si somos 8.000 millones de personas en el mundo, óigame, 1.000 millones, una octava parte de la población mundial, 1 de cada 8 tiene algún problema psiquiátrico, señores. O Doctor, sea que, como ya, sí, como ya estamos terminando el tiempo de hoy, yo quiero que usted me diga, me establezca la cronología que debería seguir una persona que se va a consultar. Por ejemplo, tiene eh, un dolor de estómago, tiene una alta presión, tiene diabetes. Pues. Yo creo, con mi inocencia, que cada persona que vaya a un centro debe ser atendido por un psicólogo, por un psiquiatra. Cada persona para establecer ese nivel de complejidad que quizás tiene la enfermedad que él cree que tiene, que a veces no la tiene, en muchos casos. ¿Qué debe ir primero? ¿La atención psiquiatra o psicológica, psiquiátrica o psicológica, o eso debe ir después? generalmente nosotros, por ejemplo, como internistas,
generalmente nosotros tenemos la capacidad, igual que el médico familiar. Volvemos a lo que habíamos hablado siempre en los programas. El médico de atención primaria es el médico que va a guiar a cada paciente, a cada especialista o subespecialista, porque muchas veces el paciente llega como paracaídas, que no ha pasado por ninguna consulta, Dios mío. Y yo le digo al paciente, pero a usted lo refirieron al nefrólogo. No, yo vine porque me duele la espalda. Cuando lo veo caminando, digo, pero mire, el problema suyo no es del nefrólogo, el problema suyo es de la columna, de verlo caminar. Entonces, ese paciente le quitó un chance a un paciente que tenía un problema nefrológico. Entonces, por eso es que siempre se ha establecido, pero no se cumple, que el paciente para ir a una subespecialidad debe de ir ya dirigido, debe de haber sido evaluado por el médico familiar o por el médico internista, y así nos evitamos muchas pérdidas de tiempo, porque no, yo tengo problemas de los riñones. Entonces, ¿qué yo hago? Yo evalúo mi parte, pues soy nefrólogo. Cuando el paciente me lleva todo lo concerniente a nefrología, digo, está todo bien. El paciente se desencanta porque dice, doctor, pero yo tengo el problema. Yo le digo, sí, pero usted debió acudir primero al médico familiar o al médico internista para que le investigue de pies a cabeza a si puede resolver ese problema o a dónde debe de dirigirlo, porque usted fue a una consulta que cogió por teléfono y simplemente usted le dijo al call center, tengo un problema de los riñones. Licho, la mitad de los pacientes que yo veo en la consulta de pública no tienen problema de los riñones. Y entonces esos pacientes, sí, y entonces esos pacientes que yo sé que tienen problemas de los riñones, que me tocan a la puerta, doctor, yo quiero una cita extraordinaria con usted, porque mire, me pusieron la cita para tal fecha. Entonces, yo viendo que ese problema tiene un problema de los riñones, ¿qué yo hago? Tenga hoy mismo consulta extraordinaria o tenga la semana próxima. ¿Por qué? Porque si va con una nota mía, le van a dar la consulta para el día que yo diga, porque ya sé el problema mío. Si yo vi 30, 40, esos son mis problemas, pero no debería de ser así. O sea, que debe de haber más organización. Igual, doctor, finalmente, que a una persona va y le detectan una enfermedad terminal, catastrófica, un cáncer, tiene gran problema, se lo sueltan y lo mandan para su casa. Cuando deberían, cuando le dan información, vamos aquí donde un psicólogo, vamos donde un psiquiatra, pero eso no lo hace. El sistema no lo hace, no lo contempla. Debe de ser así, por ejemplo, cuando damos el diagnóstico de una insuficiencia renal crónica, ese paciente, sobre todo que no se ha estado dando seguimiento y que a veces yo le digo al paciente, ¿y con quién usted anda? Solo. Yo no, pero yo quiero ver a su pareja, a su doctor, pero no, es que tenemos que dialogar sobre su enfermedad. Cuando yo tengo que decirle a un paciente de 55 años que él tiene que dializarse, un paciente que no tenía conocimiento de su enfermedad, eso yo no se lo puedo decir solo, incluso debería de ser acompañado por un psicólogo o un psiquiatra o enviarlo directamente, mire, y darle la nota referido a psiquiatría, paciente con insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque son enfermedades denominadas catastróficas, igualmente de cáncer. O sea, es un diagnóstico que no se lo podemos, o VIH. Con el VIH sí se cumple, generalmente se le da una preconsejería al paciente, sea positivo o negativo. O sea, se le orienta adecuadamente. O sea que ahí estamos bien. Doctor, les agradecemos infinitamente su presencia aquí, sus cátedras, su orientación tan certera que nos hace sobre un tema de salud cada lunes. En el de hoy, la enfermedad mental, como Día Internacional de la Enfermedad Mental. Muchas gracias, doctor. Bueno, y por último, para decirle a todas las personas que la enfermedad mental, si bien se sabe que es mental, pero es importantísimo que con ejercicio adecuado, eso libera endorfina, eso tranquiliza mucho al paciente con enfermedad mental, un sueño reparador, alrededor de 6 a 8 horas, dormir bien y aumentar el consumo de frutas y vegetales sin hervir. O sea, revisé un estudio bastante importantísimo que fue realizado y publicado en el año pasado, donde se vio que con esas medidas, pues podríamos mejorar muchísimo lo que son las enfermedades mentales y tener una mejor
salud mental. O sea que en todo está el ejercicio, la dieta saludable y el buen dormir. Y muchas gracias y Gracias y feliz. nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Vamos a una pausa y volveremos entonces con otros temas en periodismo y sociedad de hoy. Bien, regresamos con ustedes y aquí, después de escuchar al doctor Alfredo Polanco, debo decirles que ayer ustedes pudieron notar la presencia del señor presidente de la República en una supervisión masiva que hizo a los trabajos del muro en la frontera con el contratista. Decenas de periodistas fueron invitados a compartir las explicaciones que le daban los contratistas, los residentes y los funcionarios, incluyendo al presidente, sobre el avance y la justificación del muro. El presidente dio algunas declaraciones interesantes, como las que, primero, el país va a adquirir una flotilla de defensa, de mobiliarios, de defensa a la soberanía, como tanques, como va a aumentar la cantidad de drones, como naves aéreas, naves de cámaras de vigilancia y artefactos, o sea, y armas para controlar la frontera. Es decir, el presidente ayer anunció el resguardo militar de parte del ejército y los organismos de investigación del gobierno, del Estado, a la frontera. Esto es atinado. Y es atinado porque me decían muchas personas anoche y ayer y hoy, nunca había visto tanto temor, ni como con tanta seguridad del gran peligro haitiano sobre la República Dominicana, porque se ha ahora descubierto de que, bueno, la creencia de que los haitianos creen que esto les pertenece es acendrada y ya está en la mayoría de las autoridades, y se ha hablado de que expresidentes han tenido eso como una preocupación. La historia dice que hay expresidentes haitianos que han votado a prominentes figuras. Yo escuché al doctor José Joaquín Puello, que narró en un caso donde él fue a una visita a la casa del expresidente ¿cómo se llama? Bueno, un expresidente que lo asiliamos aquí, García, apellido García, y que él fue, y el general, el presidente, dice que le preguntó al doctor José Joaquín Puello si él era familia de los Puello que habían participado en la guerra de independencia. Y el doctor José Joaquín Puello le respondió a ese mandatario haitiano que sí, que ellos eran familias lejanas. Bueno, y el mandatario se paró y los botó de la casa. Eso lo narró el doctor José Joaquín Puello, como anécdota. Entonces, si eso estaba en la cabeza de un expresidente, de un presidente haitiano, es en ejercicio en ese tiempo, si eso estuvo en la cabeza, eso también es transmitido a gran parte de la población. Y entonces, por ahí que va. Buenos días. Buen día, Licho, ¿cómo estás? Bien. Fíjate, Ramón de la Carretera México. Dígame. Hace varios meses que yo estoy pidiendo al señor presidente de la República que hay que cerrar la frontera. Ahora que están tratando de intervenir la fuerza de la OEA, qué sé yo, que piensan intervenir Haití, hay que cerrarla, porque si no, la estampida que van a venir para acá es inalcanzable. Ok, Ramón.
Ayer el presidente habló de eso. Gracias, don Ramón. Ayer el presidente habló, dijo, no aceptaremos refugiados. Vamos a habilitar un aeropuerto para dar facilidades a las naves que vendrán y que le facilitarán a los militares que vendrán a pacificar Haití, porque ya parece inminente que va a venir una tropa pacificadora de Haití. Bueno, el presidente dijo, no aceptamos refugiados, y algunas de las cosas que se están haciendo tienen que ver con eso. Fue muy gratificante, la gente ha valorado eso por la situación. Tengo una situación ahí. Él dice que cierre la frontera, pero yo creo que no. Yo creo que no se debe cerrar la frontera en esa parte, por razones de que, bueno, aunque está inestable, pero hay mucho negocio que se hacen ahí. Y lo que está el gobierno a veces es facilitando para el traslado de mercancía y cosas, facilitando el tránsito para que no sea tan tedioso que transportar las cargas y los pasajeros mientras tanto en esa parte. Buenos días. Hello. Sí. Es de Nagua. Dígame. Vamos a pasar la vida entera hablando del haitiano. Déjenlo que entre para pelear y para salir de eso. ¿Cómo? Bueno, gracias. Bueno, ese señor viene. Vamos a una pausa y entonces venimos otra vez con el tema y con otros temas. Vamos a una pausa. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do. Gobierno de la República Dominicana. Presidente, doña Altagracia, mire qué belleza, tiene 105 años de edad y es la beneficiaria número 110.000. Que para eso es que están las ayudas del gobierno, para señoras como usted que lo necesitan. Pero además, mire, es un ejemplo, 105 años. Un aplauso para doña Altagracia de 105 años. Ella desde hoy va a tener su pensión solidaria que le va a dar el gobierno. Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Siempre ando en boca con mi cuarto, porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado, todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito, manado. Tengo un perfil que dice wow, con ningún banco yo he chocado. Los usuarios me tienen orientado, esa gente está ambulado. Antes yo estaba quedado, no es bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto, con lo mío, con mi cuarto. Ya. Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel Pro Usuario. Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos.
Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, regresamos con ustedes y tenemos en la línea a un televidente que nos ha llamado para expresar una inquietud. Le dijimos que se quedara ahí para que la exprese públicamente. Buenos días. ¿Quién nos habla y de dónde, por favor? Buenos días. Díganos. Es desde aquí de El Inco de Santiago, del barrio Libertad. Desde una escuela, Politécnico Rafaela Pérez, que le habla a un conserje que quiere piedad de los que más tienen. Nosotros ganamos menos de 13,000 pesos mensuales. Yo tengo 22 años en educación y no gano 13,000 pesos mensuales. Oiga bien, 22 años y no gano 13,000 pesos mensuales. ¿Y cuándo fue la última vez que le aumentaron el sueldo? Todos los conserjes a nivel nacional ganan esa misma categoría y hay muchísimos que cobran 9,000 y 10,000. ¿Cómo? Sí, hay muchísimos conserjes que no ganan 10,000. Muchos a nivel nacional, porque le aumentan a los profesores una y otra vez, y a nosotros no trabajamos en educación, nosotros trabajamos en Alemania, según ellos. Cuando le aumentan a los profesores, ¿a ustedes no les aumentan? No, porque a este gobierno ha aumentado 3 veces ya a los profesores, un 10%, ¿verdad? Pero a nosotros no nos han dado ese 10%. Sí, pero a ustedes les convendría. Entonces, así no se puede. Los profesores ganan 60 y 70 mil pesos en este momento. Bien merecido, bien merecido, bien merecido. Y entonces nosotros, que no ganamos 13,000 pesos mensuales, parece que no tenemos derecho a comer. Que significa nosotros es el jardinero, el chofer, la conserje que limpia los baños, la secretaria. Ese es el personal de apoyo de educación, que no gana 13,000 pesos mensuales. Vea, yo tengo 22 años en educación y no gano 22, y no gano 13,000 pesos mensuales. Muchas gracias por esa queja, me ha educado a mí sobre eso. Gracias, porque realmente vamos a tomar esta llamada, Juancito. Buenos días. ¿Aló? Sí, para participar en el programa. Participe rápido. ¿De dónde me habla y quién? Villajuana, Héctor Pérez. Dígame, don Héctor. Mire, yo estoy hablando, pero que el programa está hablando de otra cosa. Dígame, ¿de qué usted está hablando? Hable. Estoy hablando de los hoyos que hay en Villajuana. Ok. Y en Villaconsuelo. Pues está bien. ¿Y qué es lo que pasa que no le han metido mano? Ah, pues le van a meter mano. Ayer vi un programa importante para pavimentar todos los barrios. No, porque dijeron que lo mandara por el celular y yo lo he mandado y no han hecho nada. No, porque Villajuana no está en el plan. ¿Y por qué no somos del país? Sí, lo que pasa es que el plan piloto se inició en la circunscripción 1, que es la parte que... ¿Y quién me habla a mí? Bueno, usted, ¿a dónde fue que usted llamó? Yo llamé al periodismo en sociedad. Ahí es que le estamos hablando. Pero que no, es con dicho que yo estoy llamando. Pues a él es que le está hablando. Ah, pero que no parece tú como por teléfono la voz. Ay, que usted no me está viendo, está bien. Mira, Licho. Muchas gracias. No, ya tenemos que irnos. Ah, está bien. Sí. Oye, pero señores, nos vemos mañana. Ha sido un programa interesante. Mañana tenemos un invitado que quiero que le presten atención y que participen de él, porque tiene informaciones muy importantes que vamos a dar mañana de todo un programa que se ejecuta a nivel nacional. Así que nos veremos mañana si Dios quiere.